lo que les voy a platicar les va a sonar muy familiar. Y un poco entendiendo el título de la charla de hoy, que era pragmatismo regional, quería tener como claro qué es el pragmatismo. Es esta tendencia de darle prioridad en lo general a lo práctico, que muchas veces como arquitectos se nos olvida. Y el tema de región, que es esa porción de territorio construida por aspectos climáticos, topográficos y socioeconómicos que comúnmente creo olvidamos y que muchas veces como arquitectos a veces obviamos o pensamos que no son importantes, pero en los últimos años en la oficina yo me he dado cuenta que es la manera en la que debemos de construir en México. Y me atrevo a decir que quizás es la forma en la que deberíamos de imaginar Latinoamérica en general, porque, como les decía, creo que todo es exactamente igual, ¿no? En el buen sentido y en el mal sentido. México es esta ciudad que no sé si todos conozcan, que es un conjunto, un collage, una yuxtaposición de muchísimas cosas, pero tiene sus orígenes cercanos, presentes en un modernismo que tuvo unos años interesantes, pero que en la actualidad se ha convertido en estas topografías urbanas de autoconstrucción que me imagino que en Guatemala existen de la misma forma, y ha terminado en esta imagen muy típica de Latinoamérica que nos habla de quiénes somos, en dónde estamos y qué tenemos, ¿no? A su vez, igual que acá, también existen estas riquezas increíbles, riquezas naturales y culturales. Existen estas pretensiones. Este es el aeropuerto cancelado que se estaba construyendo en el sexenio pasado, pero la realidad también es esta, ¿no? O más bien, esta es la realidad de la mayor parte de nuestras ciudades. Gracias. Entonces, entendiendo que así es como vivimos con estos contrastes, hay un entendimiento que a mí me parece muy interesante de Heraclio, que dice que estos contrastes es el deseo innato e inherente al hombre que lo obliga a intentar concebir los opuestos como aspectos complementarios y tratar de acercarse al misterio de la realidad última. Como mexicano, como latinoamericano, entiendo que somos una sociedad producto de una conquista, de una invasión y de una destrucción y extracción que sigue existiendo. Ahora estuve visitando Petén y de igual forma que en México la explotación tristemente no dejó de existir con las independencias y las revoluciones. Creo que sigue de la misma forma disfrazada de otra forma, ¿no? Pero la extracción de los recursos naturales sigue siendo por transnacionales y muchos de los factores que manejan la economía de nuestros países están aún controlados por manos, digamos, de intereses y latitudes ajenas, ¿no? Entonces, para mí es como muy importante entender que esa es la realidad en la que vivimos, es en la realidad que deberíamos de trabajar. Y un poco entendiendo eso, es que yo siempre he imaginado que la arquitectura se debe de hacer para seres humanos que existen en un contexto y que muchas veces trabajamos esos contextos, construimos esos contextos trabajados y que de esa forma hacemos arquitectura. Octavio Paz tenía en uno de sus libros este concepto que hablaba de cómo la sociedad mexicana actual es esa corteza que vive entre las deidades y los demonios.
y cómo vive muchas veces oprimido y arraigado por toda esa cultura y ese bagaje que tiene que ver con de dónde venimos, cómo fuimos transformados durante esta conquista y cómo seguimos viviendo en ese mundo de opresión y de arraigo. Y en la oficina, con este croquis muy sencillo, yo siempre trato de hablar de cómo existe un cielo, existe una tierra y habitamos esa corteza. Y dejando a un lado quizás el tema de las deidades, imaginar que ese cielo y ese contexto es un clima, es una precipitación pluvial, es un contexto atmosférico, y esa tierra que durante muchos siglos quizás atemorizaba nuestra cultura, pues tiene unas circunstancias sísmicas muy fuertes. La Ciudad de México es un exlago, y esos dos elementos para mí siempre son los que rigen cómo crear esa corteza en la que creamos las historias de cómo queremos vivir o de cómo queremos habitar. Para mí esta imagen habla de eso, ¿no? De un poco esa atmósfera y esa tierra y esa cultura y esa corteza en la que constantemente vivimos, ¿no? En esa ruina, a veces antigua, a veces contemporánea. Y entendiendo un poco, si no conceptos, esos entendimientos que hemos asimilado en la oficina, les voy a hablar de una serie de cuestiones en las que trabajamos, en las que creemos y en las que estamos interesados en la oficina. La primera es la preexistencia y habla de estas ciudades con a veces más de 500 años de historia, que entienden un sinnúmero de influencias, de cuestiones y de elementos, y que termina en encargos que muchas veces para mí son más importantes entenderlos como aprendizajes que como producciones. Y me refiero a que muchas veces como arquitectos tendemos a producir, a resolver, y dejamos a un lado el aprendizaje de ese proceso. Entonces, lo que nos ha tocado a nosotros hacer en el centro histórico de la Ciudad de México o en colonias más viejas de la ciudad, ha sido el ejercicio de estudiar, de entender y de dimensionarnos como arquitectos en la memoria de las ciudades, ¿no? Cuando uno encuentra esto, se cuestiona más cuál es el papel, el momento y el tiempo de uno como arquitecto en 500 años de historia, que aquella pretensión de querer cambiar las cosas, ¿no? Siempre me he imaginado que es más bello entender y aprender de la preexistencia de una estructura, de un sistema constructivo o de la iluminación de un sitio, que querer ser innovador, que querer ser impositivo, ¿no? Entonces, es un edificio muy sencillo que me gusta mostrar porque habla de lo que menciono, de esta idea de la temporalidad, de querer entender la preexistencia, de rescatarla y de posicionarnos en una línea en el tiempo muy sutil y casi imperceptible, ¿no? Para mí estos ejercicios son esa memoria y poder decir que quizás en otros 500 años el paso de nuestro trabajo fue meramente el de la renovación, no el de la reconstrucción, ¿no? Entonces, un edificio que terminó siendo una serie de talleres de distintas índoles. El pragmatismo lo empezamos a definir de manera como latente en la oficina en el 2008, cuando vino esta crisis económica que abatió al mundo entero y que en específico a mí me hizo replantear el cómo debíamos de construir la obra pública en México y también entender cuestiones que no necesariamente tienen que ver con arquitectura.
La Ciudad de México se habla de que tenemos alrededor de 20, 24 millones de habitantes. Sin embargo, es una ciudad de 9 millones de habitantes. El resto de la zona conurbada suma ese universo que llega a los 24 y dejamos de entender las problemáticas de estas líneas, de estos bordes que genera la geopolítica, y dejamos de entender la arquitectura como un factor de solución. Entonces, entendiendo este fenómeno de migración diaria de 2.6 millones de personas que habitan fuera de la ciudad, pero viajan al interior en busca de trabajo todos los días, iniciamos una serie de proyectos de transferencia multimodal, pero que tienen que ver no solamente con el simple hecho de resolver una conexión entre modos de transporte, sino imaginar que estos proyectos resuelven o pueden resolver temas como la vivienda, la desincentivación del uso del automóvil, el evitar traslados innecesarios dentro de la ciudad, y nos comenzó a inquietar la idea de no resolver meramente los proyectos arquitectónicos, sino de cuestionarnos todo lo que sucede alrededor. Entender la situación de estos nodos que existen hoy día, que llamamos CTRAMs, que son los centros de transferencia multimodal, de los cuales hay alrededor de 47 y que se encuentran en estas condiciones pues de marginación total. Son sitios donde se alcanzan a mover hasta 500,000 personas al día. Y bueno, entendiendo eso y un poco nuestra cultura, esta es una imagen de un típico tianguis de la Ciudad de México, en donde las calles se transforman en comercios con estos toldos multicolores y que por dentro imaginan estos espacios autoconstruidos, improvisados y efímeros, pero que al final del día se han convertido en la imagen típica de la Ciudad de México y creo yo de Latinoamérica. Entendiendo eso, imaginamos este centro de transferencia que trata de resolver la parte nodal, neurálgica, que es la terminal del metro y las conexiones con el transporte, sumando una intención urbana de reconversión para generar vivienda, para generar servicios y poder crear una especie de macrobarrio o de microciudad que permita a la gente tener todo en un radio de 15 minutos caminando en bicicleta o en transporte público. En este caso, Cuatro Caminos tiene de colindantes 2 cementerios muy grandes que hacen que esto parezca tener una infraestructura paisajística increíble. Sin embargo, pues son cementerios cerrados que solamente sirven como vistas. Sin embargo, también imaginábamos el cómo poder convertir estos espacios en espacios públicos, ¿no? Que aunque es un tema quizás delicado y escabroso, podría ser increíble poder usar estos pulmones. Este proyecto, que como les decía, era de los primeros que nos hacía entender esa parte pragmática de cómo construir, de cómo diseñar. Imagina una estructura muy sencilla que se va repitiendo varias veces y que, como esos toldos efímeros entre las calles, lo único que buscaba era generar refugio a la intemperie y con eso evitar sobrecostos o inversiones absurdas, ¿no? como aire acondicionado, calefacción, extracciones mecánicas. Entonces les decía que imaginamos en ese momento el cómo poder hacer edificios con los recursos existentes, ¿no? Entonces esta estructura muy sencilla, muy pragmática, habla de ese encuentro o de ese razonamiento de la oficina, ¿no? Este es el edificio que les decía que mueve 500,000 personas al día.
hay una complejidad brutal dentro de ella, de la cual creo que sería como muy aburrido platicar. Sin embargo, me gusta como enaltecer más bien la concepción y la idea social y económica de cómo trabajar, ¿no? Con elementos sencillos, materiales nacionales, mano de obra nacional, que repito, ayude a poder construir obra pública con recursos propios y evitar estas ideas a veces faraónicas de querer hacer arquitecturas de otras latitudes con recursos prestados en nuestros países, ¿no? Entonces, entendiendo esa parte que nos tomó 10 años desarrollar, porque hicimos 3 de estas, quiero hablar ahora del paisaje, que tiene que ver con estas últimas 2 horas que estuve acá hablando de proyectos en unos paisajes muy bonitos en Guatemala. Pero entender el paisaje no como algo que miramos o algo que vemos, sino ese carácter que ayuda a definir la imagen de la gente que lo habita, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, pero el paisaje es lo que hace los sitios, las culturas, las formas de vestirnos, las formas de construir. Todo eso que denominamos vernáculo, creo que tiene que ver con un paisaje y que debe de ser muy característico de cada sitio. Y pues no importa si uno trabaja en estos bosques en las afueras de la Ciudad de México, a unas horas de México, en Alemania, en la zona suiza, sino que lo que importa es cómo abordamos esos sitios, ¿no? Y me salté a hablar de lo que entendimos paisaje y ahora quisiera entender lo que es la topografía y el paisaje y cómo para nosotros todos estos proyectos que hemos trabajado en el campo, que hemos trabajado en la montaña, en la playa o en sitios que tienen un contexto más paisajístico y menos urbano, pues han sido siempre concebidos con esta idea de trabajar el paisaje, de trabajar la topografía, porque muchas veces con un simple gesto de trabajar la topografía uno puede hacer arquitectura. Creo que los esfuerzos mínimos a veces son los más potentes, ¿no? Le platicaba a Diego de haber estado el fin de semana en Tikal y en Yaxha y estar como maravillado no de la cultura maya, porque la conozco bien, sino maravillado de esos momentos de la vegetación transformando estos palacios, edificios en cosas nuevas que me parecen como una fuente de imaginación increíble. Y pues estos proyectos que les muestro en el campo y que hablan de la topografía, para mí son esos ejercicios que tienen más que ver con cómo trabajamos el paisaje que con cómo nos inventamos formas o ideas, ¿no? Me interesa mucho la sutileza de cómo nos asentamos en los sitios, cómo desaparecemos, cómo somos casi anónimos en los paisajes, porque creo que en el gesto de hacer arquitectura llamativa y por la cantidad de gente que hay hoy día en el mundo, pues lo que hemos hecho es destruir los sitios. Entonces estas casas insisten mucho en cómo ser sencillas, desapercibidas y casi efímeras, ¿no? Muchas veces imaginar que estas casas podrían tener un ciclo de vida para la familia que las construye y después poder desaparecer. Entonces, en estos paisajes que, como les decía, intervenimos, tratamos de construir estas cortezas sencillas, sutiles, de materialidades que tienen que ver con el sitio. Vimos unas imágenes de la montaña. Este es un proyecto que se esculpe en otro tipo de montaña, en Puebla. Y de otro tipo de montaña porque es mucho más rocosa, no es conífera. Y entiende
un distinto programa, que en este caso es el del ecuestre, pero con una insistencia similar, ¿no?, a ese paisaje que se construye de relaciones entre lo excavado, lo sumado y lo construido. Y son imágenes, repito, de distintos proyectos que hablan de una misma idea. Y a veces el paisaje no nada más es el natural, también hay veces que encontramos paisajes construidos. Y esto es un típico pueblo bavario para un proyecto que estamos haciendo hoy día al sur de Múnich, en donde el paisaje urbano o rural existente se convierte en el entendimiento de cómo abordar las cosas. Esta es una serie de diagramas de cómo entendíamos el plato roto de estos pueblos y cómo la solución del proyecto terminaba un poco en ese diálogo entre lo existente, lo habitual y lo nuevo, ¿no? Buscábamos hacer un hotel, o estábamos buscando hacer un hotel que pareciera haber estado siempre ahí y que el día de mañana desaparezca como la huella de la imposición de una arquitectura como más potente, ¿no? Otra cosa que nos ocupa mucho es la materialidad. Perdón por la falta de ortografía. Y la construcción, porque creo que muchas veces los materiales a veces se escogen por cuestiones más de intenciones, de gustos, y para nosotros la materialidad es una resultante de la construcción. Me interesa mucho que lo que uno ve o lo que a uno lo rodea sea producto de cómo construimos, ¿no?, de ese pragmatismo constructivo. Y pues todas estas imágenes de diferentes proyectos creo que hablan de esa parte de que al construir a veces de forma tectónica o estereotómica provocamos ciertas atmósferas. Los sistemas constructivos de la madera a veces son lo único que se necesita para crear espacios increíbles. Lo mismo con la piedra. Entonces, esa cuestión de la construcción como creadora de atmósferas y creadora de elementos nos parece muy interesante. Casos muy distintos como el de esta torre que estamos haciendo en San Luis Potosí, que es un estado con un clima semidesértico, también nos hacen entender esas materialidades y estos sistemas constructivos que, por ejemplo, en el caso de los sótanos nos permitió poder cortar el terreno y hacer casi que una especie como de homenaje al corte, al gesto simple de excavación y provocar unos espacios sumamente potentes e increíbles. Creo que también el poder estar empapado de la construcción nutre enormemente nuestro trabajo y quizás muchos de estos proyectos que hablo que son pragmáticos, que tienen que ver con una materialidad constructiva y demás, son el resultado de construir. Ese es otro como gran reto que tengo yo siempre en la oficina, que es el que se construyan las cosas que hacemos. Para mí no hay nada más frustrante que quedarnos en imágenes, en renders, porque pues creo que el fin de la arquitectura no es el único, pero uno de los grandes fines es poder construir las cosas, ¿no? Entonces esta insistente materialidad y sistema constructivo pues es lo que se va viendo dependiendo de las latitudes en nuestro trabajo, ¿no? Al final del día creo que no tenemos la inquietud de tener una línea, de tener un estilo, sino que más bien tenemos la inquietud de construir con lo que tenemos a la mano, con lo que tenemos disponible, ya sea económica o físicamente, ¿no? Toda esa parte quizás más técnica
más difícil deriva en algo que es obviamente sumamente importante, que tiene que ver con lo que creamos, la atmósfera que se genera con todas estas intenciones a la hora de diseñar para construir y de materializar dependiendo del sitio. Y nuevamente estas imágenes creo que evocan no nuestro pensamiento arquitectónico, sino más bien el sitio en donde están construidas. Y creo que es importante entender que si uno está en la montaña, pues debe relacionarse a la montaña, debe relacionarse a ese paisaje, a esos materiales, evidentemente a ese clima y a esa idea de cómo nos refugiamos, ¿no? Para mí la montaña siempre tiene que ver con el ejemplo de la cabaña de Heidegger, que habla más del ser humano encontrándose con la naturaleza y con lo que significa la montaña, que con cuestiones más, digamos, estilistas, ¿no? Sin embargo, pues al final del día lo que uno quiere es crear espacios para historias pues felices, ¿no? Y nuevamente, si estamos en Alemania o si estamos en México, creo yo que es un poco lo mismo, porque somos los mismos seres humanos y lo único que estamos queriendo es crear espacios para nuestras historias, ¿no? Otro tema que me parece muy interesante a la hora de que pensamos los espacios es esta descripción que hacía Emilio Ambás sobre Luis Barragán y este tema o concepto de la intimidad mediante el proceso de descubrir. Luis Barragán en sus últimos ejercicios arquitectónicos basó su teoría arquitectónica a través de esto. Sin embargo, pues es un concepto o es una manera de hacer arquitectura que tiene que ver con culturas y latitudes mucho más antiguas. Estos sitios que influenciaron a gente como Barragán, que hablan de los gestos que muchas veces son los más básicos o primitivos, como el patio, la idea de introspección, la idea de seclusión y de encontrar momentos más íntimos, ¿no? Salir del bullicio de una ciudad, de una medina o de cualquier sitio congestionado y poder pasar a momentos mucho más tranquilos, ¿no? Esta es la casa estudio de Luis Barragán y nuevamente estas relaciones de los jardines y los patios contra la arquitectura. Y un poco con esa misma idea les voy a mostrar 3 proyectos de 3 casas habitaciones que tratan de entender esa idea, tratan de entender topografías de barrancos, pero del descubrimiento y de los recorridos, ¿no? Siempre pues aterrizando en la descontextualización de lo que sucede, ¿no? Crear mundos propios, privados, alejarse, como decía Barragán, de la extrovertida insistencia moderna del cristal, de los grandes ventanales, de esta idea, pues quizás un poco absurda de querer ver, pero que también provoca el ser visto, ¿no? Entonces, estos ejemplos son 3 casas en la Ciudad de México, son muy distintas entre sí, pero creo que tienen que ver con lo que les he estado queriendo insistir sobre la materialidad, la manera de construir y de la manera de relacionarnos con estos espacios muy comunes como son los patios y los jardines, ¿no? Es otra casa con una materialidad muy distinta, pero con las mismas intenciones y con un poco la misma temática.
Esta es una casa estudio, que es donde vivo yo, en donde tengo el estudio, que no es la oficina, es el sitio en donde suceden, creo yo, las cosas más humanas de la oficina, que son las reuniones con los clientes, las presentaciones, donde recibimos alumnos, donde convivimos con gente y donde he tratado de lograr más esto y menos la relación corporativa que se da en las oficinas, ¿no? Para mí esta imagen es importante porque creo que es el fin de la arquitectura, ¿no? Provocar las relaciones humanas en espacios increíbles, en espacios que nos hablen de dónde estamos, de cómo construimos y de qué paisaje tenemos o muchas veces no tenemos, ¿no? Y con la misma idea de los patios y del descubrimiento que hablábamos en la casa habitación, hemos hecho oficinas y quería mostrar este cuarto proyecto para contrastar el programa de una casa habitación con el de unas oficinas, entendiendo que al final del día es lo mismo, porque somos los mismos seres humanos cambiando de actividad, ¿no? La idea de tener una oficina que nos relacione más con la luz, con el sonido del agua y menos con la burocracia y administración de las oficinas, me parece sumamente relevante, ¿no? Ahora que entré hoy a la universidad, le decía a Diego que para mí poder tener este contexto de paisaje y esta naturaleza pues es algo increíble, ¿no? Porque normalmente las universidades estamos rodeados de vidrio y de espacios cerrados y la oportunidad de poder tener esta relación me parece sumamente increíble. Otro tema que cada vez en lo personal se ha vuelto más importante es lo intangible. Y por intangible, pues entender qué es lo que uno no puede tocar, lo que uno no puede tener en la mano. Y les voy a hablar de un solo proyecto para poder quizás transmitir muchas inquietudes que hay en la oficina vertidas en un solo proyecto. Como grandes ciudades del mundo, México dio inicio a la vivienda cuando hay oportunidad económica de viviendas grandes con muchos espacios, que después fue haciéndose más pequeña hasta convertirse en la unidad habitacional. Ese proceso ha tomado los últimos 100 años, pero es un proceso que nos ha hecho entender el uso del espacio, el uso de los recursos naturales y no nada más los que usamos, sino en los que habitamos. Y hemos pasado en esos 100 años de estas casas burguesas, grandes, con muchos recursos, a edificios modernos, también con recursos, vamos a decir que holgados, y hemos ido terminando en la unidad habitacional, en el pequeño departamento o apartamento, porque pues, el simple hecho del valor de la tierra nos ha ido compactando, ¿no? Y hemos llegado al punto mínimo, esto no es México evidentemente, esto es Le Corbusier, hablando del mismo fenómeno, pero que tiene ese ciclo, ¿no? Es entender cómo hay una persona que crece en una casa con grandes espacios y después migra a un espacio más pequeño, y hoy día, sobre todo en las ciudades más grandes, el espacio se ha reducido al mínimo. Mas lo importante también es entender cuál es lo positivo de haber pasado de estos grandes espacios a los pequeños espacios. Y evidentemente los más obvios tienen que ver con la movilidad, ¿no? Hablábamos de estos centros de transferencia que tratan el viacrucis diario que hay entre las ciudades dormitorio y la ciudad. Y este tipo de ejercicios nos hacen entender pues, que la solución para poder estar en lugares eficientemente localizados es reducirnos.
Pero al reducirnos, también logramos entender la forma en la que vivimos, ¿no? Esa persona que vivió con una familia muy grande y que tuvo espacios grandes para hacerlo, hoy día llega a las ciudades solo o con una pareja y ha cambiado en esa migración su manera de vivir, porque creo que se ha adaptado a vivir con otros seres humanos idénticos que él, ¿no? Al final del día uno sale de casa de sus padres para en un momento transitorio estar solo, encontrar una pareja y después, si uno quiere, hacer una familia. Y en ese momento es donde podemos entender que la arquitectura no tiene que tener esos grandes espacios y donde podemos compartir muchos de los elementos que nos pueden permitir vivir en las grandes ciudades, ¿no? Porque al final del día volvemos a lo mismo, tiene que ver con el espacio. Entonces, este edificio, que es un edificio muy pequeño, tiene 12 metros de ancho por 22 de largo y 27 pisos. Lo queremos imaginar más no como una pieza aislada, sino como parte de un ecosistema. Y ese ecosistema tiene que ver con todo lo que le rodea, todo lo que encontramos a esta distancia de 15 minutos que les decía que es un término o un análisis que se usa mucho en estos centros de transferencia y que habla de que una persona podría y debería de lograr caminar o en bicicleta o en transporte público en 15 minutos tener todo, ¿no? Es un poco como el ideal de las ciudades. Y entendiendo ese contexto, que también es histórico, que también es de una materia y de una construcción increíble, ¿no? Que esto es el centro la zona centro de la Ciudad de México, y cómo entendiendo todo lo que nos rodea en cuestión de transporte, ¿no? En el caso de la ciudad hoy día tenemos muchos sistemas de transporte, por suerte, ¿no? La bicicleta, el metrobús, el metro, el trolebús, y bueno, todas estas nuevas cosas que nos ha dado la tecnología, como los scooters y demás, que han provocado, repito, que podamos analizar nuestros edificios como algo parte de algo más y no como cuestiones solitarias, ¿no? Entonces, al entender diagramas como estos, puedes convencer a un cliente de no construir cajones de estacionamiento. Y quitarle el cajón de estacionamiento a un departamento en la Ciudad de México implica quitarle probablemente el 40%, 35% de su valor. Y a eso me refiero con lo intangible, que el poder pensar reducir costos de vivienda a través de quitar elementos es algo que no tiene que ver con la arquitectura, sino que tiene que ver con lo que realmente hace al ser humano existir, ¿no? Los usos de suelo, los equipamientos y todo lo que nos da una zona como entendimiento de ya no recrear nuevamente las cosas, ¿no? Algo que me ha dado muchas vueltas a mí en la cabeza últimamente es entender que estamos en un status quo muy norteamericano de construir porque podemos construir y no cuestionar el por qué construimos. Ahora que estamos haciendo hoteles, es como a veces frustrante imaginar la cantidad de hoteles que se están haciendo diario y la cantidad de casas que se hacen diario de campo, y que muchas veces ni se usan, ¿no? Son el resultado de modelos económicos y negocios y no realmente resultado de necesidades. Entonces, poder imaginar que en un sitio que ya existe toda esta cultura, toda esta gastronomía, pues no es necesario volverla a hacer, no es necesario, como dicen, barandear nuestros edificios con temas que son innecesarios y que solamente atienden a eso, a la mercadotecnia. El contexto intangible, también más importante que tenemos hoy día en ciudades como la de México, es el de la normativa y el de la construcción
que tristemente en las escuelas a veces se deja a un lado, pero yo creo que, bueno, no creo, yo veo que hoy día en todas las grandes ciudades del mundo prácticamente los proyectos arquitectónicos son el resultado de una serie de normativas y una serie de circunstancias. En la Ciudad de México, la normativa o las normativas que aplican y la suma de factores físicos es lo que realmente le está dando forma a los edificios. En este caso, a la izquierda hay una gráfica de lo que podemos hacer en ese terreno, ¿no? El terreno que les decía que tenía 12 metros de frente por 22 de fondo, y a la hora de querer subir la serie de normas que tienen que ver con la iluminación de los vecinos, con las visuales de las calles y demás, provocan unas formas, ¿no? Y el claro ejemplo de eso es Nueva York. Cuando uno visita Nueva York, cree que hay formas interesantes y lo que hay son realmente resultantes de normativas. Las plazas, los remetimientos, los retrancamientos y todas esas cuestiones que se ven son eso, son derivadas de una serie de normas y de negociaciones. Hay poca arquitectura en eso, ¿no? Por eso le llamo lo intangible, pero quizás lo más importante. En la Ciudad de México, como les decía, el segundo o quizás el factor más importante es la constitución de nuestro suelo. Es una imagen, es una imagen de las 3 zonas de suelo que tiene nuestra ciudad y que los estructuristas utilizan para entender los factores y cálculos de las estructuras, ¿no? Al centro en gris claro es la zona del lago, a 80 centímetros uno descubre agua. Después viene la zona de transición, que es la gris oscura, que es imaginando la playa que hay entre la montaña y el lago. Y después lo que ven en punteado es la montaña. Son circunstancias totalmente distintas. Si uno construye en la roca o en el lago, es como construir en otro planeta. No hay relación alguna, ¿no? Y sumado esto al tema sísmico, pues las estructuras en México son el resultado de eso, tristemente. México, cuando empezó a verticalizarse, como muchos países latinoamericanos, optó por ser moderno, por ser internacional, y construimos estas estructuras que se acercaban más a Nueva York, que resultaron después de los sismos en unas estructuras totalmente reparadas, las que sobrevivieron, la mayor parte de la ciudad se cayó. Y hoy día tenemos ejemplos como que es una torre de Richard Rogers con Ricardo Legorreta, que resultan de ese pasado destruido con una tecnología contemporánea, pero que para mí se sigue acercando a la tendencia internacional del rascacielos común y que evidentemente para nosotros es costoso. Entonces, en el caso de este proyecto, tratamos de abordar otra manera existente, evidentemente, que tiene que ver con nuestra cultura, con la estereotomía y con ese miedo que existía desde las culturas antiguas en las pirámides por los sismos, ¿no? Entonces, estas imágenes hablan desde construcciones prehispánicas hasta hitos como este de Matías Geritz y edificios actuales, pero que, repito, hablan de un entendimiento del subsuelo, de la parte sísmica y no meramente de una cuestión formalista, ¿no? Habrá quien esto lo vea como brutalismo, pero en el caso de la Ciudad de México es una reacción a lo que mostraba. En el análisis estructural de este edificio nos aparecieron todos estos contraventeos y por eso es que ustedes ven todos estos edificios que mostré y que seguramente hay en muchas zonas de Latinoamérica y que, repito, son el producto de un entendimiento estructural, no es otra cosa, ¿no?
Cuando estábamos diseñando este edificio, estamos construyendo este otro en San Luis. Es un edificio mucho más grande y notábamos la relación del núcleo de circulaciones de este edificio en San Luis con el edificio en el que estamos trabajando hoy día, ¿no? A la izquierda está el núcleo de circulaciones, donde hay los elevadores y las escaleras, y del lado derecho es el terreno del edificio que vamos a hacer. Entonces nos cuestionábamos si el edificio debía de ser producto de lo que imaginábamos o veíamos, o si debía de ser producto de la manera en la que se deben de construir estos núcleos de circulaciones en todo el mundo, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos como Chicago y podemos ver cómo va creciendo una de las torres y tiene su columna vertebral, lo mismo con el Shard en Londres o estas torres de satélite de Matthias Geritz y estos silos, ¿no? Entonces quedábamos como cuestionados nuevamente por el sistema constructivo más que por una cuestión teórica o académica. Y sumando esta serie de elementos, repito, intangibles, que es la norma, que es la forma que deriva de la norma, más ajustes arquitectónicos que derivan en algo y que provocan una construcción, es que definimos un proyecto de una materialidad, pues querría yo pensar de su contexto, construida con materiales pétreos como los que está hecho el centro histórico, y que termina en esta imagen, en esta serie de imágenes, pero que nuevamente, con todo esto que acabo de decir, trato de expresar todo eso intangible y pragmático que deriva en lo que hacemos. Por último, el tema de la región, que sin duda es sumamente importante, nos habla de la enorme diversidad que tiene nuestras latitudes latinoamericanas y las distintas formas en las que las culturas pasadas y actuales han ido queriendo resolver las cosas, ¿no? Proyectos tectónicos o estereotómicos, situaciones que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con la cultura. Y algo sumamente importante que he estado como mencionando, pero que en el caso de estos proyectos se vuelve todavía más latente, que es el ser humano. Se nos ha olvidado muchas veces para quién construimos y por qué les construimos. Estas son 3 fotografías que quizás son comunes, pero que hablan de algo sumamente relevante, y es que la constitución de la familia en México no es tradicional, no es única. Esta idea de que la familia es una pareja heterosexual con hijos está totalmente torcida. Hoy día, por las migraciones, por las guerras, por la situación económica, la familia está constituida de muchas formas y puede ser una pareja heterosexual o puede ser una persona adulta cuidando a sus nietos o puede ser una madre soltera o puede ser un cuñado con la cuñada cuidando a los hijos de un tercero. Y al no entender que la familia es este mundo enorme de situaciones, pues hemos construido esto, que son lo más parecido a unas cajas genéricas, producto de la situación económica, administrativa y burocrática, ¿no? Yo digo que estas casas se diseñaron a través del Excel de un político que jamás vio a estas familias. Y lo que hemos tratado de hacer de una manera muy pequeña, porque obviamente para resolver la vivienda de un país hay que hacer un esfuerzo gigantesco, cuasi imposible quizás, hemos tratado de hacer ejercicios pequeños, simples,
con toda la misma idea que hemos aplicado en nuestros otros proyectos, en la vivienda más económica, que es la rural, la de autoconstrucción. Estos proyectos están pensados para que la gente pueda construirlos con los medios y con los recursos que le dé la situación. Y decidimos hablar de muchos climas para entender la importancia del sitio, del clima y del contexto. Entonces, hemos diseñado proyectos de montaña, perdón que está en inglés esto, de clima cálido subtropical, desierto y tropical. Estos isométricos que ven son parte de unos manuales que hemos hecho, porque como les digo, son proyectos de autoconstrucción. Y creo que la manera más fácil de que una persona pueda construir es entendiendo cómo se adquieren los materiales y cómo se unen. Entonces, que es el clima que les decía de montaña, habla de todo esto que no quisiera repetir, que les mostré en otros proyectos, y que reduce al mínimo la parte como constructiva y arquitectónica, ¿no? Entonces, el poder trabajar con lo que tiene la gente a la mano y con el hecho de reducir los sistemas constructivos al mínimo, nos permitió crear estos espacios que me parecen de la misma idea o de la misma importancia que todas esas casas de muchísimo presupuesto, ¿no? Eso a mí me parece interesante, ¿no? El poder provocar una estación de metro, una casa de muchos recursos o una casa rural con la misma idea, creo que nos hace pensar en que hay soluciones para construir nuestros países, ¿no? Cambiamos de clima a San Mateo del Mar, ecotecnias totalmente distintas, pero las mismas intenciones, ¿no? Crear espacios para familias. En este caso, la señora Emma vive sola, pero sus hijos la vienen a visitar. Entonces es una casa subdividida en muchos espacios o no. En esta planta pueden ver que hay 2 espacios claramente, pero cada uno de los espacios se puede subdividir para el momento en el que regresen sus hijos. Es una casa rodeada de huertos, que ella vive de eso. Y en fin, nos hace, repito, relacionarnos a nuestros sistemas constructivos, a lo que hay, a nuestra cultura y a nuestro clima. En el desierto, un poco de la misma forma, atendemos cuestiones bioclimáticas como la doble cubierta, la ventilación cruzada, pero con la misma idea de poder construir con lo que hay y con lo que la gente puede obtener sencillamente. Por último, que es la del clima cálido subtropical, en Palenque, Chiapas, ya muy, muy cerca de Guatemala, en una zona inundable, en donde se requiere de levantar la estructura, generar ventilación cruzada de nuevo, una precipitación pluvial, igual que aquí, enorme, por lo del techo a las 2 aguas, y el entendimiento pues, de la cultura, ¿no? De los animales domésticos, de la forma en la que se crean estas comunidades. Y pues esto es Palenque, Chiapas, pero podría ser Petén, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y por eso me parece como importante hablar de que México y toda Latinoamérica pues requieren quizás de una idea común de cómo debemos de construir. Gracias.